Para determinar el derivado de f de x igual 3x log natural cubado x cuadrado, necesitamos reconocer que tenemos un producto de dos funciones, por lo que aplicaremos la regla del producto que se da aquí. Así que la primera función es igual phi, la segunda función igual g, so f' de x será igual a fx g'. Más gx f', donde la primera función x el derivado de la segunda función más la segunda función. X el derivado de la primera función. Así que ahora determinaremos el derivado aquí y el derivado aquí. Así tenemos f' de x igual 3x cubierto x el derivado del registro natural x cuadrado. Esto requerirá la regla de cadena donde u es igual a x cuadrado. Y esa fórmula se da aquí si necesita revisar. Así que el derivado es igual a 1x suprimo 1x cuadrado x 2x, esta es la regla de cadena. Voy a seguir adelante y poner esto más de 1, más registro natural x cuadrado x el derivado de 3x cubierto que sería 9x cuadrado. Ahora, vamos adelante y simplifique este primer producto. Aviso cómo se simplificarán dos factores de x, esto simplifica a 1 y esto simplifica a x al primero. Para tener f' de x igual, esto será 6x cuadrados, más 9x log natural cuadrado x cuadrado. Ahora, podríamos factorar esto al mayor factor común. Sería 3x cuadrado que nos dejaría con 2 más 13 registro natural x cuadrado. Ahora para este problema, quiero mostrar cómo determinar este derivado utilizando un método ligeramente diferente. Antes de aplicar la regla del producto, podemos reconocer que podemos aplicar la propiedad de energía de logaritmos dados aquí, que significa que podemos tomar este exponente de 2, moverlo al frente y multiplicarlo por el registro natural. Entonces, podríamos reescribir la función dada como f de x igual, hemos multiplicado el 2 y el 3x cubierto para obtener 6x cubado x registro natural x, y ahora podemos aplicar la regla del producto en este formulario. Así que la primera función es phi, la segunda función es g. El beneficio de hacer esto, no tenemos que aplicar la regla de cadena al determinar el derivado del registro natural x, lo que significa que tenemos menos simplificación. Hagamos un intento. F' of x será igual a la primera función cubierta 6xx el derivado del registro natural x, que es un x o un dividido por x más la segunda función x el derivado de la primera función que sería cuadrado 18x. Vamos adelante y simplifique esto. Aviso, un factor de x se simplifica. Esto simplifica a 1. Esto simplifica a x cuadrado. Tenemos f' de x igual 6x cuadrados. Más 18x log natural cuadrado x. Y ahora podríamos factorar el mayor factor común aquí, que sería 6x cuadrado. Dejando nosotros con un más 13 registro natural x ahora. La razón que quería mencionar esto es que si miramos estos dos derivados, se ven diferentes, porque este tiene el registro natural x, y el primero tiene el registro natural x cuadrado. Pero si fuéramos a aplicar la propiedad de energía para el registro natural de x cuadrado, sería 6 registro natural x, lo que significa que podríamos factorar otro factor de 2 que nos daría el resultado del método 2. Por lo tanto, si intenta igualar una respuesta en la parte posterior de un libro de texto o en un sistema de tareas en línea, puede ver cualquier función como un derivado, y son equivalentes. En el próximo ejemplo, miraremos el problema donde aplicar la propiedad de los logaritmos a la función inicial será extremadamente útil para determinar el derivado.